Benvinguts, bienvenidos todos a esta nueva conferencia. Antes de empezar, queríamos tener un recuerdo en dos grandes naturalistas que nos dejaron en los últimos tiempos. Una es Jane Goodall, falleció en octubre pasado, cuando vamos a empezar este nuevo ciclo. Ya sabéis todos, la más gran primatóloga y otóloga de la historia, que nos visitó muchísimas veces, hizo muchísimas conferencias aquí en Barcelona precisamente. Y la otra es más próxima en tiempo. Este mismo mes ha fallecido Josefina Castellví, que era una oceanógrafa muy importante, pionera en las investigaciones polares, hizo numerosas expediciones a la Antártida y dirigió la base de allí. Así que le dedicamos a estas dos grandes naturalistas esta conferencia. Y vamos a hacer la presentes ya, con estas hemos hecho 12 conferencias. Estamos en el segundo ciclo de lo que llamamos Voces de la Naturaleza. Como sabéis, es una de las iniciativas divulgativas de la editorial Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, que se dedica principalmente a la traducción de obras de científicos y naturalistas muy importantes, muy reconocidos en el extranjero, pero que aquí no son tan conocidos precisamente porque no se han traducido muchas de sus obras. En la web de Carbrame podéis encontrar que ya llevan más de 30 traducciones realizadas, ¿vale? Y bien, entonces hoy, para destacar un libro de todos los que hay, hemos escogido El científico. ¿Por qué? Porque está dedicado a la vida apasionante de Edward Wilson, uno de los más importantes biólogos del siglo XX, y que fue el que acuñó el término de biofilia, entre otros muchos, como biodiversidad y muchos conceptos importantes en biología, pero también el de biofilia, porque cuando hemos convocado esta conferencia, muchos nos decían, oye, ¿qué es eso de la biofilia? No os lo voy a decir yo, porque tenemos para eso aquí aclarar todas las dudas. A Laura Pina, que es licenciada en biología y profesionalmente tiene una experiencia dilatada muy vinculada al entorno tecnológico y de innovación. Y todo esto la ha llevado a lo que ella dice literalmente, que es a la creación como laboratorio de transformación donde conviven la ciencia, el arte y la naturaleza, entremezclándose entre sí. Ella nos lo explicará ahora. De manera que, bienvenida, Laura. Vamos a empezar a preguntarte la primera cuestión obligatoria, que es, cuando hablas de biofilia como conexión ancestral, ¿a qué conexión te refieres exactamente? Muy bien, en primer lugar quería dar las gracias a Albert Massó por invitarme a dar esta charla y a Editorial Carbrame. Y por supuesto a todos los asistentes, tanto de manera online como presencial. Y ahora pasaremos efectivamente a hablar de qué es la biofilia. Este término proviene de la palabra bios, que significa vida, y filia, que significa amor, con lo cual podría ser el amor por la naturaleza y otros seres vivos. Bueno, de alguna manera también podemos decir que es una tendencia innata a conectarnos emocionalmente con la naturaleza. Este término, como bien ha dicho Albert, fue popularizado, porque es un término que ya existía antes, pero es verdad que fue popularizado por Edward Wilson. Este científico para mí es muy relevante además porque fue un gran naturalista y de paso voy a aprovechar para reivindicar la figura de los naturalistas, porque gracias a ellos conocemos la naturaleza y de alguna manera son fundamentales para tener una educación ambiental que luego va a servir para que existan propuestas conservacionistas. En la biofilia es importante destacar que, si bien es un concepto que habla de una tendencia innata, también digamos que puede verse influenciada por la experiencia y por el aprendizaje. Este hecho es muy importante, por eso es importante destacar la educación ambiental, porque es necesario también que se potencie. Es innato,
pero como ya os digo, también es importante que se fomente, y más en la situación actual que nos encontramos. ¿Por qué tenemos esta conexión con la biofilia? Pues porque el ser humano evolutivamente se desarrolló en entornos naturales y en convivencia con otros organismos, con lo cual esto dejó una huella en nuestro sistema nervioso, y esto va a significar que vamos a tener una serie de comportamientos y una conducta, una fisiología y una conducta que está condicionada por haber evolucionado en la naturaleza. ¿Qué implicaciones tiene? Esto tiene las siguientes implicaciones. Va a afectarnos en cómo regulamos el estrés, cómo detectamos las amenazas y cómo prestamos atención. De tal manera que van a haber unos circuitos funcionales que además vamos a compartir con otros vertebrados. Por tanto, este hecho es muy importante porque vamos a estar moldeados por la evolución y vamos a tener una serie de rasgos que son innatos. Como diría Wilson, los seres humanos somos un conjunto de restricciones biológicas inconscientes moldeadas por la evolución que limitan el rango de nuestros valores básicos. ¿Esto qué quiere decir? Muy importante, porque vamos a tener unos condicionantes biológicos que son innatos e inconscientes. Muy bien. Entonces, desde la neurociencia, ¿qué sabemos hoy sobre estas predisposiciones biológicas? Estas predisposiciones biológicas han sido estudiadas, en particular en la neurociencia afectiva, y entonces se ha relacionado estas predisposiciones con una serie de sistemas. Quería aclarar que lo que voy a explicar a continuación es un modelo explicativo. Entonces tenemos tres sistemas que influyen en cómo el ser humano regula las emociones. Por una parte vamos a tener el sistema de amenaza y defensa, que es aquel sistema que nos va a permitir reaccionar ante un estímulo que sea amenazante para el ser vivo. Otro sistema es el sistema de búsqueda y recompensa. Es aquel sistema que nos va a motivar a buscar algún tipo de recompensa. En palabras coloquiales es el deseo o bien de aprender o de vincularnos, etc. Es decir, es las motivaciones del ser humano. Y por otra parte, estaría también el sistema de calma y regulación. Este sistema influye en la sensación de seguridad y es muy importante en todo lo que signifique la relajación y la regulación del organismo. Y también es muy necesario para vincularnos. Todo este conjunto de sistemas podemos englobarlo dentro de lo que se llama la mente sintiente, que es un concepto propuesto por Damasio, que quiere decir que en el organismo tenemos una mente que va a ocupar la parte más antigua, esta región más antigua interior, que es la región más instintiva, más impulsiva, y es la que va a tener esta regulación emocional. Por encima de esta mente sintiente vamos a tener lo que se llama la mente reflexiva, que es ya esta parte más superior y filogenéticamente posterior. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, si bien la mente sintiente que hablábamos antes y que era innata y automática es inconsciente, la mente reflexiva va a estar modulada por la experiencia, por el aprendizaje y por la interacción social, con lo cual es algo que vamos a ir desarrollando durante toda nuestra vida. Con lo cual tendremos una parte que es innata y una parte que es más relacionada con procesos cognitivos superiores. Aquí en este esquema lo podréis ver. Tenemos la mente sintiente, por encima estos procesos cognitivos, que es la atención, la intención, la memoria, la percepción, y todo esto es lo que va a configurar nuestra mente subjetiva. Con lo cual,
el ser humano va a reaccionar a través de unas sensaciones, unas emociones y un proceso cognitivo. Por tanto, ya no podemos hablar de manera aislada de razón o emoción, porque ambas son partes de la misma, caras de la misma moneda. Y por supuesto también el cuerpo. Es decir, ahora ya tenemos estos, digamos, tres partes que anteriormente parecía que estaban separadas. Hemos de entender que el ser vivo es un sistema integrado y que es igual de importante el cuerpo, la emoción y la razón. De hecho, Nazaret Castellanos habla de que la conciencia corporal es súper importante en la experiencia subjetiva. Es decir, las percepciones que tengamos a nivel corporal también nos van a hablar de cómo experimentamos el mundo. Bueno, ¿y de qué manera la biofilia influye en cómo regulamos nuestras emociones? Muy bien, habíamos hablado de que había tres sistemas: el de amenaza, el de recompensa y el de calma. Pues bien, estos tres sistemas están relacionados en el sistema nervioso y digamos que en el sistema nervioso tenemos dos ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Podemos hacer una equivalencia con que el sistema simpático podríamos decir que es el acelerador, ¿de acuerdo? E influye en cuando detectamos amenazas para poder salir corriendo y también cuando tenemos una motivación, porque necesitamos estar activos, con lo cual es este sistema simpático quien nos va a permitir estar o bien en amenaza o bien en motivación. Sin embargo, lo que va a permitir que el sistema de afiliación y vinculación se active es precisamente lo contrario, es el sistema parasimpático. Creo que ya habréis oído alguna vez hablar del nervio vago. Es el que nos permite que nuestro cuerpo entre en sensación de calma. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tenemos que entender que somos, además de un sistema biológico integrado, somos además un sistema abierto. Estamos constantemente percibiendo el entorno y gracias a que percibimos este entorno nos regulamos a nivel emocional. Es decir, si detectamos una amenaza, pues activo el simpático. Si de pronto encuentro que hay una motivación, una chica o un chico que me gusta, pues activo el de motivación. Y sin embargo, cuando vemos que tenemos una sensación de seguridad física, que es algo muy importante, entonces se activa el de calma. Con lo cual, estamos constantemente percibiendo el entorno. Esto es muy importante también porque para los sistemas biológicos es importante saber tener un equilibrio entre los dos extremos. Ni que todo sea caos, ni que todo sea orden. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano necesita encontrar lo que se llama el borde del caos, que es no siempre activo ni no siempre el calma. ¿Por qué? Porque si estamos totalmente en calma y en sentido de orden estricto, este sistema es muy rígido, con lo cual si pasa cualquier cosa en el exterior, no podemos reaccionar porque estamos tan estructurados de una manera tan determinada que no podemos reaccionar. Y sin embargo, si estamos en un entorno de caos, hay tal caos y desorden que tampoco nos podemos regular fácilmente. Con lo cual, lo ideal es, como digo, estar en el borde del caos. ¿Qué ocurre con estos sistemas emocionales en la naturaleza? Los efectos que voy a explicar a continuación vienen descritos en un libro que se llama El efecto biofilia, de Clemens Arnold. Entonces, este autor nos dice que, bueno, no es solo este autor, sino que ya hay varias investigaciones sobre este tema. En la naturaleza, y en particular cuando estamos haciendo baños de bosque, lo que ocurre es que nuestro sistema defensivo baja.
La amígdala, que es un órgano situado en las zonas más primitivas del cerebro, funciona como un detector de incendios. Pues bien, en la naturaleza se apaga y nuestro sistema entiende que estamos en un entorno que es grato para el ser humano. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que todo lo que es asociado al estrés, que es la hipertensión, la frecuencia cardíaca, todo el cortisol, la adrenalina, pues todo baja. ¿Qué pasa con el sistema de gratificación y recompensa? La naturaleza tiene algo que es que nos motiva a explorar, nos activa, estamos constantemente recibiendo estímulos, pero que son estímulos que son muy graduales y a los que estamos acostumbrados. Es muy diferente por ejemplo, los estímulos que son muy artificiales, que son de una manera muy brusca y durante mucho tiempo. Digamos que en la naturaleza estos estímulos son mucho más regulados y de alguna manera más naturales y podemos integrarlos mejor en nuestra naturaleza humana. Y finalmente, el sistema de calma y afiliación, también lo que ocurre es que los dos sistemas que, como sabíais, son de un sistema acelerado, cuando bajan, el sistema parasimpático puede subir y entonces la sensación de calma y seguridad pues es mayor y por tanto algunos, a mí me pasa que es como una sensación de que cuando estás en la naturaleza estás en casa. Muy bien. ¿Y qué le ocurre a nuestra biología cuando vivimos en una sociedad tan altamente tecnificada? Porque claro, el ser humano evolucionó en pleno de la sabana, allí no había demasiados ordenadores y nada, y en cambio ahora, si hay algo que sea característica de esta sociedad es que está tecnológicamente ocupada por todos los lados, ¿no? Exacto. Lo que ocurre ahora es que en los entornos altamente tecnificados, lo que ocurre es que nuestras emociones, que se regulan de una manera orgánica y natural en la naturaleza, cuando pasamos a estos entornos tecnificados, ¿qué ocurre? Que nos vamos separando cada vez más de la vida. Y esto va a tener una serie de consecuencias. Como decíamos antes, el ser humano es un sistema que es un sistema abierto. Constantemente estamos recibiendo estímulos del exterior. ¿Qué ocurre cuando tenemos una conectividad y no hay entorno? Es decir, cuando estamos secuestrados por la tecnología y no nos estamos comunicando con el entorno. Lo que ocurre son tres cosas fundamentales. Una es la desregulación del sistema nervioso. La segunda cosa que nos ocurre es que se fragmenta nuestra atención. Es decir, cuando nos vemos constantemente interrumpidos por estímulos, notificaciones, etc., no podemos mantener una atención sostenida. Y también lo que ocurre es que al no recibir inputs del entorno, ocurre que el organismo se desconecta del entorno, ¿vale? Con lo cual, esto hace que poco a poco perdamos presencia corporal. ¿De qué manera se ve afectada nuestra biología? Hablábamos antes de que la naturaleza de alguna manera ayudaba a nuestra regulación emocional y que cuando estamos en un entorno que es natural, nuestra atención y nuestra memoria de trabajo puede ser más sostenida. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta mente sintiente de alguna manera más equilibrada y más reguladora? Que podemos desarrollar funciones cognitivas superiores. ¿Cuáles son estas funciones cognitivas superiores? Son la reflexión, la autorregulación de la conducta, podemos estar de alguna manera pensando en hipótesis y también podemos planificar y tomar decisiones. Es decir, necesitamos una regulación emocional, una base segura, para que luego podamos desarrollar nuestras funciones cognitivas superiores. Es decir, el pensamiento profundo.
¿Qué ocurre cuando se producen fenómenos como el pantallismo? Aquí voy a hablar de lo que significa pantallismo. Todo el desarrollo de esta charla, de alguna manera, no es ir en contra de la tecnología, ni muchísimo menos, sino que es ir a favor del ser humano, en el sentido de que sepamos, de alguna manera, cómo funciona la tecnología cuando se introduce de manera abusiva y sin límite en nuestras vidas. Cuando ocurre esto, se puede dar, por ejemplo, el hecho del pantallismo. El pantallismo es cuando una persona se encuentra de alguna manera en un comportamiento compulsivo y en una adicción. ¿Por qué? Porque el estar constantemente pendiente de notificaciones, etcétera, lo que hace es que secuestra nuestra atención y nuestro sistema de recompensa queda afectado. Es decir, se le llama el refuerzo de la recompensa. Nuestro cerebro está preparado para la anticipación y para esperar una recompensa, con lo cual, de alguna manera, se refuerza el estar enganchado a la pantalla, porque hay una imprevisibilidad, con lo cual esto para nuestro cerebro es me quedo aquí porque puede que me den una recompensa, y se queda ahí porque hay un refuerzo intermitente, no sabe cuándo va a ocurrir la recompensa, con lo cual es un circuito adictivo. De alguna manera es como funcionan las máquinas tragaperras, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene? Pues que a largo plazo, sobre todo estamos hablando de cuando se produce a largo plazo, pueden haber dificultades atencionales, nos va a costar mantener más tiempo la atención porque se acostumbra a estar fragmentada. Vamos a tener dificultades para el pensamiento profundo por lo mismo, porque nos vamos a acostumbrar a una cierta superficialidad. Hay una mayor desactivación del cuerpo con la experiencia, es decir, nuestro cuerpo no va a estar tan presente porque se desconecta del entorno, y vamos a pasar de estar súper hiperestimulados a estar en un periodo de apatía, que es que no le vamos a encontrar a la vida ordinaria lo que se obtiene en la vida virtual, que es esta recompensa constante. Una de las principales consecuencias que tiene todo esto es que la empatía a largo plazo se puede ver comprometida. ¿Por qué? Porque la empatía necesita que existan una serie de premisas, como que exista presencia, que exista continuidad y que exista profundidad. Muy bien, y a partir de todo esto que nos has explicado, ¿cuáles dirías que son los principales retos para la vida contemporánea que tenemos todos, que estamos inmersos? Muy bien. Hemos hablado antes de cómo afectaba a nuestro organismo individual, cómo afecta a nivel social, que puede llegar a afectar a la interacción social y a la empatía, y ahora vamos a ver cómo afecta a nivel global. Cuando hay una sociedad altamente tecnificada y que todo se mide en términos de rendimiento y productividad, lo que ocurre es que podemos llegar a lo que se llama la sociedad del cansancio, que al final todo es un recurso, nuestra atención es un recurso, la naturaleza es un recurso, el otro es un recurso, todo se contempla en términos de productividad. Y además me gustaría destacar también que lo que ocurre es que hay una difuminación entre nuestro espacio y el espacio artificial o virtual, porque no hay un límite. Entonces lo que ocurre es que la vida laboral y personal se puede mezclar, porque llevamos un dispositivo también en nuestro tiempo personal. Entonces, muchas veces puede ocurrir que sea muy difícil desconectar del trabajo. Todo esto, como hemos comentado, a largo plazo puede llevar a que cada vez estemos en sistemas más empobrecidos frente a sistemas más naturales y orgánicos.
Por lo tanto, como os decía antes, la tecnología ha venido para quedarse, así que creo que lo que tenemos que hacer es establecer una ética de convivencia. Así como en el siglo XIX, tras la industrialización, lo que ocurrió es que se vio la necesidad de tener derechos laborales, ahora tenemos que protegernos a nivel cerebral, ya lo veremos en la próxima transparencia. De alguna manera, convivir con tecnología inmersiva requiere límites y requiere un marco regulatorio. Hablo de tecnología inmersiva a toda esta tecnología que provoca un uso compulsivo y la que nos aísla del entorno. Por supuesto, no estoy hablando de toda la tecnología. Ya sabemos que hay tecnología que es, bueno, que es progreso y que es muy interesante a nivel científico. Y bueno, de alguna manera es intentar tener como a nivel individual una serie de límites. Por ejemplo, con respecto, y ya lo traslado a un hecho muy concreto, ¿no? Por ejemplo, la IA. Hay que tener claro que la IA va a tender a darnos la razón y va a tender a dirigir la conversación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como individuos, le vamos a tener que poner las reglas a la IA. Así que una de las cosas importantes que podemos hacer como individuos es, cuando interactuemos con la IA, ir a personalización y decirle, sé lo más objetiva posible y yo dirijo la conversación. De alguna manera no es que la tecnología nos lleve y nos controle, sino que nosotros usemos a la tecnología. Creo que esta es la diferencia importante. Y en esta ética para la convivencia vamos a hablar de tres aspectos. Uno son los neuroderechos, otra es la regulación en los adolescentes y otra es los derechos de la naturaleza. Vamos a hablar en primer lugar de los neuroderechos. Lo que os voy a explicar ahora os va a parecer un poco distópico, pero vamos a pensar que a largo plazo va a ser posible. Y os voy a explicar por qué. Los neuroderechos fue una alternativa de Rafael Yuste, que es un científico español que está haciendo investigaciones en Estados Unidos. Pertenece al proyecto BRAIN, que estudia en el cerebro. Entonces, fijaros, si es importante, que hay inversiones millonarias, con lo cual es claro, cuando algo tiene tanto interés científico y hay una alta inversión, quiere decir que hay un planteamiento de retorno de esa inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante el tiempo de Ramón y Cajal, el estudio se dirigía hacia fundamentalmente la neurona, porque se entendía que la neurona era la unidad funcional del cerebro, del sistema nervioso. Es como si dijéramos que pretendían estudiar todo un bosque analizando un árbol. Gracias a los estudios de Rafael Yuste y su equipo de investigación, se ha visto que lo realmente importante son las conexiones entre las neuronas y se les llama redes neuronales. Las investigaciones actuales están basadas ahora en estas redes neuronales. Y gracias al estudio de estas redes neuronales se va a saber qué redes neuronales están asociadas a comportamientos, funciones, con lo cual, ¿qué se dio cuenta Rafael Yuste? Pues que gracias al avance en neurotecnología, que son estos aparatos que les ayudan a conocer la actividad cerebral, a la larga pueden llegar a saberse qué pensamos. De hecho, ya hay algún estudio y es algo que está a un nivel incipiente, pero bueno, es un futuro que no sabemos si tardará más o tardará menos, pero está aquí. De hecho, quien lo está estudiando ya ha visto la necesidad de tener unos derechos que regulen esto. Estos neuroderechos son 5 y hay uno que es la privacidad mental. Que nadie pueda acceder a tus pensamientos si no hay consentimiento de la otra persona. ¿De acuerdo? Pero, bueno, es algo que parece muy distópico, pero que parece ser que en un futuro se podrá dar.
Otro tema es la regulación en los adolescentes. Hemos hablado antes de los procesos cognitivos superiores de la mente reflexiva. Pues bien, el ser humano es un organismo que no desarrolla desde el inicio unas funciones superiores, sino que se van desarrollando con la experiencia, con la interacción social. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta los 30 años no se tiene de alguna manera una arquitectura cerebral ya consolidada. ¿Por qué? Porque el cerebro posee neuroplasticidad. Se va transformando a medida que va aprendiendo e interactuando con el entorno y con otros semejantes. ¿Qué ocurre? Que si a los adolescentes los dejamos atrapados en un entorno virtual sin conectarse con el entorno, con otros individuos, y además no tienen desarrollado todavía la corteza prefrontal, ¿qué ocurre? Que esta zona es la que controla los impulsos. Con lo cual, se ha visto que es necesario que exista una regulación para proteger el cerebro de los adolescentes. Y ya para finalizar, otras alternativas que se están planteando es los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza tienen que ver con considerar a la naturaleza como un sujeto y que por tanto también tiene unos derechos. Y esta iniciativa en España se dio en el Mar Menor en el 2022 y fue a raíz de que hubo un desastre ambiental muy grande debido a que la laguna se contaminó de nitratos y fosfatos. Lo que ocurrió es una eutrofización. Lo que ocurrió es que proliferaron las algas y limitaron el oxígeno y murieron muchos peces. Pues a raíz de esto, el Mar Menor ahora es un sujeto de protección y hay una serie se les llama guardianes, que protegen al Mar Menor. Si os dais cuenta, ¿qué paralelismo hay entre ese alga verde y la colonización de la IA? Por eso, como metáfora, incluso podemos pensar que la IA es una nueva especie invasora. Una plaga. Así es. ¿Quieres hacer preguntas ahora o después de las fotos? Después de las fotos. Muy bien, pues ahora entrando ya en un terreno más personal, ¿cómo se traduce todo esto que tú has estado estudiando y nos has explicado en tu proyecto fotográfico? Pues mi proyecto fotográfico se llama Niburu y de alguna manera también quiere plantear qué relación tenemos con la naturaleza. Mi relación con la naturaleza ahora yo creo que está en un proceso de transformación y ahora la entiendo no tanto como el paisaje lejano, sublime y contemplativo, sino que para mí tiene que ver con algo más visceral, más ancestral y más innato, tal y como hemos comentado durante toda la charla. Se trata de ver a la naturaleza como algo que de alguna manera interactúa con nosotros y está íntimamente relacionado con nosotros, con lo cual me interesa esa mirada más profunda, esa escucha más cercana para tener esta relación íntima y profunda con la naturaleza, porque al fin y al cabo lo que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos. Y se llama Niburu porque está conceptualizado como si fuera la piel de un planeta. Ese planeta se llama Niburu porque es un planeta mitológico que en el relato de los mesopotámicos se entendía como un planeta asociado a la mitología y a un dios, porque creo que también es muy importante volver al relato, a la narración, al mito. Al fin y al cabo, esta conferencia no es más que recordarnos que no tenemos que hacer nada más de lo que ya estamos haciendo, que es, de alguna manera, potenciar nuestra humanidad y ir a la naturaleza, conversar, estar con los demás, estar en silencio. Ese es, de alguna manera, el objetivo ha sido el objetivo de esta charla.
Y ahora, si os parece, vamos a pasar a ver algunas fotografías de este proyecto. Como reflexión final, la conexión con la naturaleza no es solo una preferencia cultural, sino una necesidad biológica profunda. Esta es la frase de Wilson. ¿Y nada más? Muy bien, muchas gracias. Creo que nuestros seguidores estarán de acuerdo en que es por lo menos la conferencia más original comparada con todas las que hemos hecho en el ciclo y que ha sorprendido a muchos y nos has explicado, además, de una manera muy concisa y muy clara, todo lo que nos hará reflexionar también. Exacto. Después, El esta es la clave. El objetivo es que reflexionemos acerca de esto, exacto. Acerca de esto. Y además, lo has sabido hacer concisa, o sea, ya sabemos que lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Así que, y además también tiene la ventaja de que das tiempo a hacer preguntas, que seguro que habrán muchas. ¿Quién quiere hacer la primera? Manuel. Bueno, primero una reflexión, que yo traduzco el libro este de Wilson, y recuerdo... Bien alto, fuerte. Recuerdo un capítulo, sí, o quizás 2, en que pone muy claro la persecución de que fue objeto Wilson cuando estaba en Harvard por parte de Watson y Crick, que eran los superbiólogos químicos, no sé qué, que estos naturalistas son caca. Así, y entonces, claro, él defendía su bandera naturalista y acabó, de alguna manera, ha ganado. O sea, ha ganado. Por supuesto. Porque la otra, es un poco, o sea, todo esto va en la dirección que tú dices, y ahí va Edgar Wilson, ¿no? Otra cosa, la pregunta es, entonces hago una pregunta. En el Mar Menor, estos guardias tienen que decir que no hagan ninguna agricultura industrial, cero. O sea, bueno, a ver, ¿cómo lo hacen? No, los guardianes lo que hacen es, claro, a ver, el derecho necesita que alguien represente. Entonces, los guardianes lo que hacen es representar como sujeto al Mar Menor. ¿Vale? El tema del Mar Menor es ya meterse en derechos y este tema ya es muy complicado, pero lo que hacen es que, como el Mar Menor no puede personificarse allá, lo que hacen es, a través de estas personas, bueno, representan al Mar Menor. Pero básicamente lo que han de hacer es eliminar la agricultura industrial. Bueno, claro, pero no está... Claro. Lo que pasa es que, bueno, es un tema que vamos, que es profundo sí, y que... Y además es gradual. Sí. Exacto. Sí, pues si lo haces de golpe pasa lo del presidente de Sri Lanka, que tuvo que huir después de haber forzado a todos sus ciudadanos a hacer la agricultura natural. Muy bien, más... Dime. Laura, no sé si eres consciente. Ay. No. Consciente sí, un poco. Yo lo veo, ¿eh? O sea, tú estás poniendo dinamita en los pilares del capitalismo. Vale, me gusta que me hagas esa pregunta. Y yo lo veo así. Yo pues te acompaño a poner bombas en esos pilares. Pues, pero claro, la sociedad no va por ahí. Quiero decir, que cada día que hay unas elecciones están saliendo vencedoras en esas elecciones alternativas políticas que están negando pues, el cambio climático, niegan el tema, por ejemplo, ¿cómo se te va a ocurrir poner una legislación para que un Mar Menor tenga entidad física como una empresa? ¿Dónde vas? Y permítemelo, Laura, que roja. Esto es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo contamos a la sociedad esta alternativa?
Bueno, Porque veo que no termina de calar. bueno, a ver, esta conferencia sobre todo tiene el objetivo de decir algo. Tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos. Este es el objetivo principal. Lo que pase después no va a depender de mí, con lo cual tampoco quiero de alguna manera ser ni coger ni ninguna bandera ni nada por el estilo. Lo que pretendo simplemente es reflexionar acerca de cómo utilizamos la tecnología en nuestras vidas y que hay una serie de cosas que podemos hacer a nivel individual. Por ejemplo, educar en educación ambiental, restringir el móvil a nuestros nietos y a nuestros hijos. Por supuesto, hay alguien que me dijo una vez, y estoy totalmente de acuerdo, lo que no podemos hacer es que una persona no viva en su tiempo. Por supuesto que va a tener un móvil, por supuesto. Lo que estamos diciendo aquí es educar en que se haga un buen uso. Mi conferencia no va más allá de eso. ¿Pero ponemos Di. bombas o no ponemos No, bombas? por ahora no. Di. Di. Yo ya estoy llegando a una edad y estoy intentando pensar, ¿no?, en cómo educar a mis hijos de una manera como justamente lo que tú comentabas, ¿no?, más aislados de lo que es la tecnología y más conectados a lo que es el mundo. Entonces, siempre dudo un poco en qué tipo de iniciativas puedo llevar a cabo día a día viviendo en una ciudad como es Barcelona para tenerlos más conectados a lo que es la naturaleza. Quería preguntar si hay algún tipo de ejemplo. Me encanta que digas esto porque es que no nos tenemos que complicar la vida. Coge tus niños y vete al campo, vete a la naturaleza. Es que no es más que eso. ¿Por qué? Porque cuando saben lo que es estar en la naturaleza empiezan a amarla. Y eso para mí es realmente lo importante. ¿Por qué? Porque van a aprender que allí están bien, allí se regulan. Y entonces cuando cojan un móvil y acaben totalmente hiperestimulados, apáticos, van a ver cuál es la diferencia. Con lo cual, mi consejo es que desde muy pequeños los llevéis a la montaña y empecéis a que ellos ya se vinculen. Y esa tendencia innata que tenemos, que se eduque y que se permanezca en el tiempo. Ese es mi consejo. Perfecto, muchas gracias. Di. Pero también un poco relacionado con esto, y como muy friki de la relación del humano con la naturaleza, también un poco cuando empiezas a estudiar sobre el tema, te das cuenta de cómo un poco lo romantizada que tenemos la idea de la naturaleza, y de que por supuesto la naturaleza tendrá una cara que será un bosque verde, súper salvaje y súper aislado. Pero de cierta forma, yo me acuerdo que una profesora de biología siempre nos decía, nosotros somos naturaleza, porque lo somos. Entonces, también un poco lo que estoy intentando hacer yo, y intentar inculcar a mis amigos, es, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido, yo creo, cuando ha pasado por esta calle, pensar que está teniendo una relación con los árboles que están plantados. Porque no nos enseñan a pensar así. Pero este árbol de aquí nos está proporcionando oxígeno. Y nosotros, de cierta forma, con nuestros impuestos, estamos proporcionando agua y alimento. Por tanto, aunque, digamos, no tenga una cara de naturaleza súper salvaje y súper... estamos teniendo una relación natural. Y existen muchos organismos a nuestro alrededor, aunque vivamos en la naturaleza. Entonces, creo que también nos puede ayudar mucho. Por supuesto, ir al campo, ir a la naturaleza en la medida de lo posible, porque ahí ves un poco más esta esencia más primordial. Pero también existe naturaleza y existe naturaleza en todas partes. Y de cierta forma una ciudad es un ecosistema de organismos que conviven. Los perros, los humanos también son naturaleza. Por tanto, creo que también hay un poco este reconocimiento de que la naturaleza también está a nuestro alcance, aunque no lo parezca. Sí, relacionado con esto que dices, precisamente te puedo comentar que los estudiantes de biología hay un resurgimiento de los que no tienen recursos de hacer eso, de salir, de hacer viajes ni salir al campo, estudian los parques urbanos, que hay muchas plantas, estudian las mariposas que viven, el ciclo biológico que tienen y lo que se llama ciencia ciudadana. Está muy en auge todo eso, porque eso es una prueba de que necesitan eso. Precisamente esta conexión. Mi profesor de biología del instituto hacía censos de mariposas de Barcelona. Ajá. Porque resulta que en Barcelona hay una comunidad de Claro. insectos, digamos, muy viva, que a lo mejor, digamos, no Exacto. Eso no es lo que pensamos inmediatamente cuando pensamos en la naturaleza, pero existe. Claro que sí, sí, Y sí. digamos, igual que las abejas,
y nos están sustentando de cierta forma porque están participando en el ecosistema en el que nosotros estamos. Y también yo creo que hay que poner eso en valor. Sí, sí, mira, el doctor Margalef, que era un gran ecólogo, precisamente colaboró mucho con la campaña que se llamaba MAP, Man and Biosphere, y que este era el nombre para remarcar precisamente que la biosfera forma parte del hombre, o sea, estamos en el mismo sitio. Y otra reflexión que decía cuando le decían, uy, esta especie invasora que no come no sé qué, decían, sí, hay unas especies invasoras porque no paramos de movernos, pero la especie invasora más grande del planeta es la especie humana, que ha invadido todo el planeta, así que forma parte también del funcionamiento de las especies invasoras. Sí. Abejas, precisamente, en mi balcón, que está no muy lejos de aquí, en primavera he llegado a ver como 10 especies de abejas. Bueno, tú tienes plantas que están aquí, pero te vas al Pirineo. No, que tienes suerte, pero te vas al Pirineo y no ves ni una abeja, ¿eh? Bueno, lo de las abejas domésticas, yo estoy hablando de abejas Salvajes y domésticas, son pequeñas. Tú querías preguntar algo, ¿no? estamos cargando todas, pero bueno, ya te digo que tienes suerte. No, Me alegro, es que dicen, que claro, aquí como se utilizan finalmente menos agricultura industrial, pues claro, que no ponen fertilizantes, etcétera, pues finalmente igual hay más aquí en la ciudad. Sí, hay muchas especies que se han encontrado. Muchas especies que se han encontrado en estos estudios de ciencia ciudadana, que en los alrededores y en Collserola y así no están, precisamente porque en muchas zonas de los alrededores se utilizan pesticidas, en cambio aquí no, porque aquí está prohibido, aquí en la ciudad no sé. Entonces algunas especies se han refugiado, curiosamente, en parques urbanos, por eso, y hay muchas especies, ¿eh? Y claro, si tienes plantas en el balcón, pues pueden acudir muchísimas abejas y otros insectos. ¿Tú querías decir algo? Sí, a ver, yo me voy a poner bombas contigo, si es necesario, pero haré una pregunta muy prosaica. Me gustaría saber de dónde son las fotos, dónde tomaste las fotos, porque me han parecido muy espectaculares. Las fotos están tomadas en Río Tinto. Eso es... Y no es sí, ¿a quién ha dicho que solía, por Dios? No, están hechas con mi cámara, Eso es trampa, porque vas a un sitio que ya tiene un aporte estético y cromático especial, Río Tinto, sí. Di. Yo quería, agradecerte la conferencia que me ha parecido muy completa en cuanto a integración de muchos elementos, ¿no? Que ahora estamos un poco como sociedad reflexionando y cómo nos relacionamos con todo esto y cómo esta tecnificación o tecnologización al final nos lleva lo que tú planteas un poco, que según entiendo, ¿no? Como esa concepción ancestral que entiendo que es lo que decía él de recordar que es que somos naturaleza, o sea que la naturaleza no es algo, no es una alteridad, no es algo ajeno con lo que yo voy a ver cómo me relaciono, ¿no? El móvil es una alteridad, la naturaleza no, Entonces, como decir, es que somos naturaleza porque es que nuestro cuerpo, o sea, es que somos agua, ¿no? Entonces, parece que en esa fragmentación se nos ha olvidado. Entonces, en cómo me relaciono, quizá esto que tú planteas, ¿no? De ir al campo y volver a decir, es que esto sienta bien, es que yo, es casa porque es que pertenecemos a eso, y esa reflexión de decir es que quizá estamos en un momento histórico en el que recordar eso es absolutamente esencial, porque es que si no, pues se nos va el planeta por el desagüe. O sea, bueno, entonces, es que no solo se nos va el planeta, es que se nos van las capacidades superiores, claro. Se nos va el pensamiento profundo, se nos va la reflexión. Y luego también te quería un poco preguntar con esto, el trabajo de Joanna Macy, del trabajo que reconecta, de este método que justamente va en esta línea, ¿no? De cómo volver a recordar desde la experiencia y la vivencia, es esa naturaleza y esa relación con la naturaleza intrínseca que tenemos. No sé, esto como... Bueno, mira, esto tiene que ver con reconocer el territorio y estar conectado con, precisamente es lo que decía Héctor, de estar en rizoma con el territorio, que no hace falta irse lejos, sino que yéndose a un parque en la ciudad puedes tener esta sensación de un territorio compartido. Y ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, hombre. El tema de los derechos me parece súper interesante también. Por ejemplo, en Colombia, en el marco del conflicto armado, sí que se logró que la naturaleza sea reconocida como sujeto político, y entonces está en el proceso de paz sí que se está, por ejemplo,
trabajando los derechos de la naturaleza como parte afectada, igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parecía como algo muy aislado, pero ahora que tú lo planteas... Sí, aquí en España ya hay esa... Eso te iba a preguntar, Bueno, ¿esto y es que cómo- viene de ahí, Vale. viene de ahí, Ya. viene de que reconocer que ahora estamos en el antropoceno, que ya el hombre es una fuerza muy importante de transformación, entonces lo que hacemos es que vemos cómo lo están haciendo otras culturas. De ahí que digamos que el futuro sí será ser ancestral, es decir, tenemos que recuperar cómo se relacionaba el hombre animista con la naturaleza. Viene de ahí, exactamente. En la evolución de la especie humana, inicialmente tenías que protegerte de la naturaleza porque había depredadores y peligros. Ahora es la naturaleza la que tiene que protegerse Exacto, de la especie exacto, humana. Exacto, es así. Es así. Sí, sí. Esto lo decía también Margalef, no es mío, es que lo transmito aprovechando estas conferencias. Siento ser el pesimista Di, del más, grupo. di. Ya que habláis del derecho, solo deciros que en la última COP, en la resolución final, muchos países intentaron poner no una resolución, sino una mención a la legislación y fue tumbada por ejemplo, Estados Unidos, que evidentemente ni estaba, Canadá, porque claro, ellos hacen petróleo de las arenas bituminosas, los indígenas allí, claro, y lo tumbaron completamente. La Unión Europea también tumbó esa mención a la resolución final para la legislación. Sí, insisto, siento ser el que chafe, invito a cerveza, no hay ningún problema. Bueno, todo depende Desde de... el origen total, porque el primero, bueno, no está seguro, pero algunos dicen que el primero de la tribu Minini es Horrorín, con él nació el horror. Pero todo depende de la frase que todos conocemos, de que depende de que mires la botella si está medio llena o medio vacía. Claro, los dos tienen razón. No, es que... Vale, pues entonces depende de lo que mires. También ha habido muchos aspectos del medio ambiente que han mejorado mucho. Por ejemplo, yo lo recuerdo de cuando yo era estudiante de biología, que, por ejemplo, para no ir más lejos, en Cataluña estaba protegido el 3% del territorio, ahora está más del 30%. Había la mitad de bosques que los que hay ahora, por decir 4 indicaciones, y se han hecho cumbres mundiales que en muchos aspectos no se ha logrado lo que se pretendía, pero en otros sí. Se han hecho, bueno, sabéis los límites del carbono, bueno, hay muchas... Todo el mundo Sí, sí. París. ¡Wow, París! Sí, pero hay cosas que se han avanzado. Claro, muy lentamente, pero bueno, es mi opinión. Sí, poco a poco tenemos que ir mejorando los controles. Luego hay cosas de actitud también, porque todos estos del antropoceno, pero hay la Donna Haraway que habla del Stuluceno, que dice que el antropoceno ya lo tenemos y no hay manera de sacárnoslo de encima. Claro. Litigiar con él, litigiar como podamos y aceptándolo, es que no hay más. O sea, no es lo que dice ella, no sé si estoy de acuerdo, pero en fin, quiero decir que también hay esta actitud, ¿no? De decir, bueno, ya está, ya estamos, ahora lo que vamos a hacer es sortear la cosa y que no vaya peor, o sea, pero claro, sería deseable que fuera mejor. Sí. Bueno, pues tus explicaciones y tu conferencia entra muy de lleno en lo que hoy en día está más en punta, o sea, la punta de lanza de la investigación en biología, así como el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, dominó la genética, o sea, desde el descubrimiento del ADN, pues ya todo se concentraba en todas las investigaciones, todos los recursos. Pues ahora que ya se conoce muy bien todo esto, pues los primer tercio del siglo XXI se está estudiando el cerebro, pero en todos los centros, en todas las universidades de investigación, pero desde todos los puntos de vista, o sea, fisiológico, bioquímico, vamos, es que están saliendo en las revistas importantes. Así es que aprovecho para comentar algo. Resulta que uno de los descubrimientos científicos fue el conocimiento del ADN, con lo cual el genoma. Pues ahora, efectivamente, estamos en el conocimiento, todas las inversiones, y además que son astronómicas, unas cifras Sí. astronómicas.
son de conocimiento del cerebro y las redes neuronales, y le llaman conectoma. Sí, sí. O sea que todo va hacia ahí, hacia ver nuestras redes cerebrales, el funcionamiento de nuestras redes cerebrales. Yo tengo muchos colegas del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e incluso tienen el chasquerrido de decir, cuando pides una ayuda importante de investigación, te preguntan, ¿va sobre el cerebro? Sí, pues vale. No, pues entonces no tendrás nada que hacer. Así es, así es. Pues así es, totalmente. Es uno de los comentarios que se hacen en esto. Quiero haceros un comentario. Sí. Está muy bien lo del cerebro, pero ¿se sabe dónde están los recuerdos? No, sí, incluyo... Sí, incluyo bueno, hay una parte que sí, Yo estuve en una conferencia de una neuróloga y decía que todavía no hay ninguna verificación científica de dónde están. Ellos hablaban de engrames. Entonces decían que ahí es donde parece que están, pero que nadie lo puede garantizar. Nadie puede decir dónde está todavía. Bueno, supongo que llegará un momento en que sí. Yo tengo entendido que ha habido, gracias a algunos accidentes cerebrovasculares, que han anulado zonas y esta persona ha perdido completamente los recuerdos, pero sin embargo puede seguir, no sé, tú sabrás más. Bueno, lo que sé es que hay una parte de recuerdos que se almacena como sensaciones corporales. Quien estudió esto fue y es Antonio Damasio, y él habla de marcadores somáticos, que en nuestro cuerpo tenemos almacenadas sensaciones corporales. Y esto hace que, por ejemplo, si hemos tenido algún evento traumático en nuestra infancia de estar encerrados, cada vez que entremos en un ascensor, nuestro cuerpo va a hacer un recuerdo de ese trauma y va a haber una asociación emocional. Se llama así, marcadores somáticos. ¿Y algo más positivo? ¿Tienes algún ejemplo? Pues sí, seguramente un olor, por ejemplo. Un olor, exacto. Un olor es el olor de la por ejemplo, un olor de la infancia. Eso es también puede ser una sensación que sea un marcador somático y que te evoque una experiencia. Sí, aquí todo vamos a intentar ser positivos. Pero esa idea de evocar una experiencia, sí, pero hay cosas que nosotros recordamos de cuando éramos jóvenes, no sé, el primer beso, cosas de estas, lo recordamos con precisión, dónde estaba, qué hacía, etcétera, y eso difícilmente puede ser más que... es difícil, bueno, a mí me cuesta muchísimo pensar en qué parte de mi cerebro eso está. Pero... Yo creo que con estos estudios del cerebro que se están teniendo a cabo, no te extrañe que más tarde o más temprano se sepa más. Yo tengo esperanza de que no. No, yo también la tengo, la verdad. Yo prefiero que esto de aquí me lo dejen para mí y que no... Aquí uno de los temas que has sacado, el de la olfacción, que está en una de las partes más primitivas, ¿no? de la evolución, pues es algo que rememora recuerdos de hace 50 años, ¿no? Tenemos un experto aquí, quizás quieras comentar algo al respecto. Nada comentar de momento. Porque es muy interesante la forma de tener recuerdos, ¿no? Que hay algo que has olvidado por completo, pero hueles, yo qué sé, un olor de cedros de Virginia, que era cuando en la escuela... ¿Tú lo puedes explicar mejor? No, lo único que querría decir tal vez es que el olfato y el tacto, que son los sentidos más olvidados, posiblemente son los que han tomado las grandes decisiones de nuestra vida. Ajá. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si te das cuenta, son precisamente estos sentidos los que quedan anulados en el mundo virtual. Imagínate la importancia. Exacto. Imagínate la importancia. Estoy totalmente de acuerdo. El olfato y el tacto, exacto. A las personas, aunque otras no puedan entender, porque dos personas se acercan entre sí o que posteriormente nos elegimos. Es decir, relacionado con el aroma, que es el gusto, más el olfato, en el beso, etcétera. Claro, es que uno de los problemas que tiene el estar atrapados en el mundo virtual es precisamente esto, la atrofia de sentidos que nos han dado nuestra humanidad también. Y muchas de esas decisiones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida han sido incluso inconscientes.
No sabías tú que era por causa de la olfacción, No. pero luego lo meditas, lo estudias. El olor del olfato entra de una forma subliminal en nuestro cerebro. Exacto. Nosotros no somos espectadores. Cuando alguien habla, miramos, racionalizamos y tomamos nuestras decisiones racionales. Pero la información que nos llega a través del tacto del olfato, como no la podemos racionalizar, esta sí que toma grandes decisiones en nuestro cerebro. Y queda para toda la vida. Y queda para toda la vida. Qué interesante. Gracias. Muy buena reflexión, gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Muy bien. pero todo muy bien cuadrado. Y esperamos en el próximo ciclo, si se te ocurre cualquier avanzar en un aspecto u otro, encantado de tenerte con nosotros. Muy bien. Y para el próximo mes hablaremos de otro tema muy distinto, de la fisiología de los colibríes, pero es apasionante, ¿eh? Yo ya la he escuchado de un experto. No os haremos venir porque el biólogo experto en esto vive en Asturias y la hará online solamente. O sea que Si hay que ir a Asturias, se va, no hará falta. Gracias a la tecnología podremos... Aprovechemos una cosa buena de la tecnología, podremos hacerlo desde casa. Y si a algunos de vosotros no os llegan las informaciones de todo esto, en la tarjeta que os he dado no tenéis más que mandar un mail diciendo apúntame y recibiréis las newsletters, que mandamos una al mes solo, ¿eh? Y allí recibiréis todas estas actividades y otras. Así que muchas gracias por haber venido y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues nada, perfecto. Ha ido como clavadísimo, ¿eh? No con prisas como otras veces.